En este videito voy a explicar qué son las citas y cómo se hacen. Las citas textuales es cuando yo incluyo, ¿sí? Palabras, dichos de otra persona de manera tal cual lo ha hecho, ¿sí? Y existen dos tipos de citas textuales y en base a eso puede ser con énfasis en el autor o con énfasis en el texto. Los dos tipos de citas textuales, no sé si se ve ahí, son con más de 40 palabras, ¿sí? Y menos de 40 palabras. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo incluyo, ¿sí?, la cita, que copio tal cual lo que dice otra persona, me fijo si esa cita, cuento las palabras, tiene más de 40 palabras o menos de 40 palabras, ¿sí? Si la cita tiene más de 40 palabras, yo en mi hoja, ¿sí?, esta es la hoja, voy a escribir el informe, ¿sí? Y cuando quiero hacer la cita, ¿sí?, yo vengo escribiendo el informe, voy a incluir la cita, pero voy a dejar un margen de 5 espacios antes de incluir la cita. Y acá voy a incluir mi cita. O sea, como que va a quedar media centrada en relación a lo otro que venía diciendo. Y sigo redactando el informe, ¿sí? Si la cita tiene menos de 40 palabras, es decir, yo la cuento, la cita, lo que extraje, copio de otro lado, y son menos de 40 palabras, yo en mi hoja la voy a incluir, ¿sí?, a la misma alineación que lo demás que vengo escribiendo, ¿sí? Ambas citas con más de 40 palabras y menos de 40 palabras se pueden realizar de dos formas, ¿sí? Con énfasis en el autor y con énfasis en el texto, ¿sí? ¿Estamos? No sé si se ve ahí. Esto también se puede hacer con énfasis en el autor y con énfasis en el texto, ¿sí? Supónganse que yo tengo una cita de menos de 40 palabras y quiero hacer énfasis en el autor, ¿sí? Acá ustedes tienen en la fotocopia que yo les di este tipo de cita. Cuando yo quiero hacer con énfasis en el autor, ¿sí?, vengo escribiendo mi texto del informe y pongo punto, menciono al autor, el apellido, menciono el año de publicación del libro o de la revista donde extraigo la cita, pongo afirma, abro comillas, copio el texto tal cual está, cierro comillas y pongo el número de página de donde se extrajo la información, ¿sí? Eso es con énfasis en el autor. Cuando yo quiero hacer una cita con énfasis en el texto, ¿sí?, yo vengo escribiendo mi texto del informe, abro comillas, copio mi cita, cierro comillas, pongo el apellido, ¿sí?, del autor en el cual hizo la cita, el año de publicación del libro o de la revista donde extraje la cita y el número de páginas en el cual yo extraje esa cita, ¿sí? Si yo hago una cita con más de 40 palabras, con énfasis en el autor, es de la misma manera que la anterior. Vengo escribiendo mi texto, ¿sí? Pongo el apellido del autor, el año de publicación de ese libro o del material donde yo extraigo la cita, pongo afirma que, abro comillas, pongo la cita un poquito centrada con respecto a la relación en el resto del texto, 5 espacios de un lado y 5 espacios del otro, cierro comillas y pongo el número de página en el cual extraje la cita, ¿sí? Si la cita está basada en el texto, ¿sí?, se hace de esta manera. Yo vengo escribiendo mi informe, centro la cita,
abro comillas, copio la cita, cierro comillas, pongo el apellido del autor, el año de publicación y la página, ¿sí? Son muy parecidas las maneras de citar, ¿sí? Ahora lo que les voy a explicar, ¿sí?, es cómo hacer las citas bibliográficas, ¿sí? Recuerden que las citas bibliográficas es de donde yo extraigo la información. Toda la información que ustedes utilizan para elaborar este informe sobre el peronismo van a tener que citarlo al final del informe. Ponen de título bibliografía en la hoja y abajo a través de ítem van a ubicar, por ejemplo, todas las páginas web, libros y demás que utilizaron para realizar el informe, ¿sí? Acá, no sé si se alcanza a ver, tienen, por ejemplo, cómo citar la bibliografía si es un libro, cómo, por ejemplo, citarlo si es un artículo de una revista o de un diario, ¿sí? Por ejemplo, si es un libro, va el apellido del autor, va la inicial del nombre, el año de publicación del libro, el título del libro, el lugar de publicación y la editorial, ¿sí? Esa información, por ejemplo, si es de un libro, ¿dónde la van a encontrar? En la primera página, ¿sí?, del libro, ¿sí? Puede ser que esté la tapa y siga una página en la cual la dan vuelta y abajo todo chiquito tiene el año de publicación del libro, la editorial y demás. Por ejemplo, si es un artículo periodístico, ¿sí?, y está impreso, tienen el apellido de quien escribió el artículo periodístico, la fecha de publicación del artículo periodístico, el título del artículo periodístico y el título del diario. ¿Qué pasa cuando yo utilizo datos de internet, libros online o revistas y demás? También yo acá les especifico cómo se deben citar los elementos electrónicos y tienen todos ejemplos. Acá va una inquietud. ¿Qué pasa si yo utilice material que está en el proyecto, que le dieron los profes para que lean, y no dice esa información de dónde la sacaron? Yo en un videito que voy a enviar, ¿sí?, próximo, voy a incluir cómo hacer las citas bibliográficas del material que han utilizado en cada asignatura. Bueno chicos, cualquier duda me escriben y espero que anden bien. Un beso grande.